Siglo XX, la revolución sexual en el siglo XX. Permítanme probar acá. El siglo XX es uno de los siglos, creo yo, más interesantes en la historia. Toda la historia venía avanzando y en el siglo XX tenemos un acelere de todo lo que sucede. Es el siglo donde todos los eventos, los más grandes eventos, científicos y no científicos, se ajustan y empiezan a suceder rápidamente. Nunca habíamos tenido un siglo donde las cosas se juntaran tan rápidamente como en el siglo XX. La mayoría de los que estamos acá, o si no una muy buena parte, nacimos y vivimos el siglo XX. Sin mencionar lo que vieron nuestros padres, pero vimos tantas cosas en el siglo XX. Vimos 2 guerras, vimos la llegada a la luna, el invento de la penicilina, la revolución cubana, la amenaza de los proyectiles en los Estados Unidos, la caída del muro de Berlín, vimos epidemias, energía nuclear, inventos que cambiaron la humanidad, vimos desafíos de fronteras, montones de países que nacieron, otros se unieron, democratización de la computadora, el internet, la electrificación, las comunicaciones, televisión, telégrafo, radio, aviación. ¿Qué no vimos en el siglo XX? Vimos bombas nucleares, el nacimiento de la tarjeta de crédito. La lista es interminable. Y sobre todo, creció tan rápidamente la ciencia. También producto de las guerras, porque las guerras disparan muchos avances en la ciencia, en la medicina. Ortopedia, cirugía, neurología, genética, microbiología, química, física, en fin. Los antibióticos nacieron también en el siglo XX. Prometían que las enfermedades iban a acabar y que el hombre finalmente iba a vivir libre de eso. Cuando tuvimos lo de la clonación de la oveja Dolly, ¿cuántos no pensamos, dijimos, se acabó todo? Ahora sí todo el mundo clonado, la gente corría a guardar el cerebro. Eso sucedió en el siglo XX. La gente pensaba que ahora se iban a clonar. Cuidado, porque hubo muchos experimentos en eso. Nunca se habían inventado tantas vacunas. Todo lo que tienen abajo son vacunas. Fue un avance enorme en la inmunología, en la medicina nuclear. Se inventó el TAC, la resonancia magnética. Realmente, la gente pensó que la ciencia lo podía hacer ahora todo. Todo era posible. Tal era así que el hombre era capaz de poder hacer todo, que pronto íbamos a ser absolutamente autónomos. Finalmente llegó la era del hombre. Eso era como se sentía, así se vivía. Y por eso florece y crece el ateísmo como nunca antes. Marx, Nietzsche, Freud, padres del ateísmo filosófico moderno, y otros muchos filósofos nacieron o crecieron o fueron en su esplendor en el siglo XX. También ateos y al menos agnósticos como Bertrand Russell, Alfred Ayer, Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Martin Heidegger. Y el famoso título del libro que arrancó, donde Nietzsche decía, Dios está muerto. Nos creíamos realmente que no nos iba a parar nadie. Todo iba a ser. En ese mismo siglo, la revolución sexual nace más o menos a la mitad del siglo XX. En ese momento donde todo se podía creer, era momento de desafiar la familia, porque eso era inevitable. Había que romper las reglas de cómo hacíamos las cosas. Ese término de revolución sexual lo que buscaba era una liberación, una referencia hacia lo más profundo, buscando precisamente 3 temas importantes. Primero, hacia el comportamiento sexual humano, que no tenía que ser como venía siendo. Entonces se desafía en ese instante, a partir de la segunda mitad del siglo XX, la concepción de qué era la moral sexual. Y recuerden que la moral es precisamente la conciencia cuando uno determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Que Rolly ahora nos contó que esa conciencia de poder determinar qué es lo bueno y qué es lo malo es parte de lo que Dios nos da como su semejanza.
Una cebra, como lo he dicho en alguna oportunidad, no se para, un león no se para y dice, ¿será malo comerme una cebra hoy? Ay no, esas están en extinción, mejor me voy a comer un antílope, que de esos sí hay varios. No, los animales no piensan en eso. El ser humano sí tiene ese sello y sabe lo que es bueno y lo que es malo porque su conciencia le acusa, dice la Escritura. Pero su corazón dormido, sus ojos cegados no lo ven. ¿Por qué? Porque está muerto en sus pecados. Nosotros tenemos eso. Así que el desafiar la concepción moral sexual era desafiar la misma regla de por qué el hombre había sido hecho como fue hecho. Era volver la cara y decir, no, yo no quiero hacer caso a lo que es bueno y a lo que es malo, que acabamos de leer en las Sagradas Escrituras. Había que desafiar las mismas relaciones sexuales. ¿Por qué tengo yo que ser como Dios quiere que sea? ¿Por qué? Yo quiero mi propia liberación. Como dije, esa liberación empezó en el 50, tuvo auge en el 60, en el 70 nos agarró fuertísimo, en el 80 terrible, y hoy estamos viviendo toda esa ola que partió de ese momento. La igualdad de los sexos. Y no la igualdad en valor y dignidad como Dios nos había hecho. Es que todos teníamos que ser iguales, iguales en todo. Aquí parejo, no hay diferencia. Científicamente somos diferentes. Mentalmente lo somos, neurológicamente lo somos, en todo lo somos. Solo en valor y dignidad frente a Dios somos hechos a su imagen y semejanza. Pero Dios nos hizo y nos hizo bien. Desafiar el modelo de Dios, el feminismo, métodos anticonceptivos fueron utilizados precisamente, y ahora lo vamos a ver, como la licencia para hacer lo que a mí me diera la gana. Y de nuevo, como dijo Rolly, y yo quería subrayar esto, yo no vengo a satanizar, ni venimos a satanizar, no, todos tenemos pecados, todos. Pero acá estamos viendo precisamente cómo esa revolución moral nos ha llevado a una decadencia continua. Cómo tomamos cosas y las utilizamos para nosotros alejarnos más de la voluntad de Dios. También otra parte fue esa contestación social y política y decir cómo hacemos que lo malo luzca bueno, legalicémoslo, hagámoslo legal, hagámoslo, enseñémoslos a los niños en las escuelas, metámoslo en la ley, porque si está en la ley, yo le voy subiendo la temperatura hasta que lo cocino. En otras palabras, que no se den cuenta, pero que empiecen todos a llamar lo malo, bueno y normal. Yo recuerdo precisamente cuando empezó un programa en televisión, y hoy lo comentaba con mi esposa, hace años, cuando nosotros vimos el programa dijimos, ¿has visto que nos están empezando a cocinar y a meternos relaciones homosexuales fuera del matrimonio como algo divertido y gracioso? Poco a poco nos fueron metiendo hasta los dibujos de Walt Disney. Poco a poco. Y llegas al punto en que luego se los enseñan en las escuelas, en la academia. Poco a poco los voy cocinando. Y luego van a pensar, es que el mundo cambia. Hasta que lo aceptan como algo normal. Así que fue la cuna de los movimientos de la ideología de género, de la proescogencia, no pensando que en qué momento nace la vida. Y entonces dándole la autoridad a una persona sobre el cuerpo de un ser que ya estaba en gestación. Fue cuna también de las políticas de género, fue cuna del LGTBQ y otro montón de letras que van a llegar hasta este lado de la pantalla muy pronto. Cuna de las preferencias sexuales diversas, donde todos tenemos que aceptar que cada quien se cree y se siente lo que es, lo que cree que es. Y pensando que eso no está en el diseño de Dios, sino en su mente. Preferencias sexuales diversas, legalización de drogas recreativas. Eso fue la revolución sexual que arrancó en el 50, en el 60 nos cocinó lentamente hasta lo que hoy tenemos. Y no es que antes no hubiese, es que en este siglo toma toda la velocidad. Es un desafío a la moral. Un cambio a las normas que en ese entonces teníamos. Y era que era necesario de que lo hicieran legal y legítimo, que hicieran que eso luciera que era bueno. Y entonces
todo empezaba cambiándole términos a las cosas y haciéndolo y pasándolo por tele en diferentes oportunidades y llamando a lo malo bueno, convirtiéndolo en legal y legítimo. Eso, la revolución sexual que vivimos en los años 50, luego 60 y como dije 70, 80, supuso que lo que buscaban era la reivindicación del cuerpo humano. Y reivindicar el cuerpo humano, lo que estábamos era alejándonos y continuamos alejándonos de Dios. Supuso que lo que buscaba era la reivindicación del cuerpo humano y la desnudez como parte integral de un ser humano. La aceptación precisamente de las relaciones prematrimoniales, reconociendo y aceptando la homosexualidad como algo que fuese normal. Algo que no, si eso siempre ha existido. Yo he visto montones de programas, no, si mira, siempre ha existido. ¿De qué se asusta? ¿Cuál es el miedo? Si siempre lo hemos tenido. Vea las culturas. Es que los religiosos, los cristianos, esos son los que quieren. No, pero esto es normal. Uno nace así. De veras. Un solo estudio, y esto se lo dije a un amigo que habló conmigo de este tema, no hay un solo estudio que diga que tú naces con un cromosoma, que diga que tú naciste homosexual. Y ojo, ese pecado, homosexualidad, no es menor que el que yo tengo, del que yo fui limpiado, no es menor. A esta persona le han de perdonar Dios Todopoderoso si él se arrepiente y Cristo en su corazón, y a mí por otro puño de pecados que en un costal no caben. Yo también necesito perdón. No es mejor que yo. Tampoco es mejor que yo, o yo no soy mejor que ningún fornicario, adúltero, borracho, mentiroso. No soy mejor. Ambos necesitamos a Cristo. Todos necesitamos de Él. Es la aceptación, como dije, de esta tendencia. Y en medio de todo esto nace la píldora anticonceptiva. La píldora anticonceptiva es un experimento que nació en los años 30, donde empezaron a entender cómo la estructura de las hormonas y los esteroides y cómo bajar o como altas dosis de andrógenos, estrógenos o progesterona inhibían la ovulación. Hasta el año 60 la FDA lo aprueba, en el año 72 no estaba disponible, en el año 65 no estaba disponible para todas las mujeres casadas, todas las mujeres solteras, pero posteriormente se libera y hoy en día más de 100 millones en el mundo lo utilizan, en Estados Unidos igual. Y fue declarado como el invento del siglo. ¿Por qué el invento del siglo? Encima del internet, encima de la energía eléctrica o la energía nuclear, encima de cualquiera de las cosas que vimos al inicio, fue declarado el invento del siglo. Eso lo publicó la BBC. ¿Y por qué lo publicó la BBC como el invento del siglo? Porque principalmente se veía como la fuerza liberadora para ambos sexos de las consecuencias reproductivas. Y así está publicado. Porque llegó el momento donde era la libertad de poder hacer lo que me diera la gana sin una consecuencia visible. ¿Sí me explico? Entonces en los artículos dice, la píldora, como se conoce comúnmente, conocida como un hito del feminismo, permitió que las mujeres pudieran tener relaciones sexuales sin preocuparse por consecuencias reproductivas. Y los hombres también. Entonces tomamos la famosa píldora anticonceptiva y la llevamos como una licencia para desbocarnos en un libertinaje. Y empezó todo el mundo a decir, wow, ya no hay peligro de una consecuencia visible. Aumentó el número de parejas en unión libre, incremento de las enfermedades de transmisión sexual, disolución de matrimonios, se destruyen más familias. Y todo gracias precisamente a que esas licencias que se habían producido le daban a los hombres y las mujeres la oportunidad de hacer lo que les diera la gana sin ninguna consecuencia. Los anticonceptivos, la píldora, el DIU, los preservativos, anticonceptivos de emergencia, nos dieron eso y además separaron la práctica de la sexualidad de la reproducción.
cosa que Dios había puesto para el matrimonio. El placer, la reproducción en el matrimonio, hombre con su esposa. Y podíamos separarlo ahora e irme yo a divertirme solo con el placer y no hacerme cargo de nada más. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue precisamente la posibilidad de disfrutar de un libertinaje sin sufrir las consecuencias, o al menos eso pensaban la gente. Se tomó la creación, el plan maravilloso de Dios, y lo hicimos papilla. Lo torcimos para cometer pecado en contra de Dios. Y el ser humano, siendo esclavo del pecado, ahora justificaba brincarse todas las cercas. El abandono de Dios y de sus leyes lo llevaron a una mayor decadencia. Y continuamente crece y crece y crece. El resultado, antes de la época, o más bien en la década de los 50, se hablaban de 2 enfermedades venéreas principalmente. Después de la década del 90, un poquito más. Y iba en aumento. Daños psicológicos, corazones rotos, lamentaciones, autorrecriminación, culpa, vergüenza. Y todo esto está documentado en estudios, no me los estoy fumando, ni los estoy creando de una fantasía. Temores de volver a comprometerse, retardo del desarrollo personal. Resultado, dice ese estudio de este señor Everett Koop, tener sexo con una persona que ha tenido sexo con otras personas es como tener relaciones con todas las personas que ha tenido esa persona. Y es por eso precisamente el desarrollo de todas estas enfermedades. La revolución sexual del siglo XX compara en estos estudios una persona, una mujer que se ha guardado para el matrimonio siendo virgen versus una que no lo hace, a la exposición tan alta que tiene de caer en alcohol, suspensión del colegio, arresto y marihuana. E igual el hombre. Como dice, pero ¿qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice Dios al respecto de todo esto? Dios dice que ustedes, porque nos habla a todos, y lo habla en Romanos, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La negrita es mía. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, y lo acabamos de ver. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, en afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que hacen, sino también que se complace con los que lo practican. Romanos 1, 22 al 32.
Así o más claro. Así o más claro. Esto es lo que dice la Biblia y esto es lo que vimos del siglo XX y esto es lo que estamos viviendo hoy. Un Dios que nos está diciendo claramente, yo no, a mí no me gusta eso, porque tales cosas son dignas de muerte. No me gusta eso. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y es el Dios de mañana. Es el mismo Dios que nos está diciendo esto. Nosotros no podemos aceptar estos comportamientos como buenos. No son buenos. Y de nuevo, no estoy señalando porque yo también soy limpio por la sangre de Cristo y misericordia. Yo no soy mejor. Ninguno de nosotros es mejor. Pero no podemos decirle, ay, no se preocupe. Así son los muchachos. Eso es lo moderno. Eso está bien. No, no está bien. Y no podemos practicarlas y no podemos aceptarlas. Dios le habla a su iglesia. ¿Y qué le dice respecto a estos comportamientos a la iglesia? Le dice, lo dice Pablo en 1 Corintios 5, 9 al 11. Le dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y ojo lo que dice, no me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo. Le está hablando a la iglesia, ni a todos los avaros, ladrones, idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Y recuerde que somos sal y luz. ¿Sí? En otras palabras, el mundo está lleno de esto. Ustedes son sal y luz. No les estoy diciendo, no me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo. No. Estoy hablando de ustedes. Más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal cual ni aun comáis. En otras palabras, yo estoy en el mundo. Yo tengo amigos en el mundo que están en este mundo de pecado. Yo tengo que estar separado de eso. ¿Por qué? Porque yo soy llamado a ser santo. Y yo tengo que dar luz, yo tengo que ser ejemplo con mi vida. Ustedes están llamados igual a esto. Pero entre nuestro cuerpo de Cristo tenemos que erradicar eso, porque nosotros estamos llamados a ser santos. Y nuestra labor es ser sal de la tierra, predicar a otros el evangelio y hablarle esta noticia. Eso es nuestra labor.